Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy con Ujú, algo diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver en filosofía. ujú, La clase del día de hoy está dedicada principalmente a Bertrand Russell, pero para hablar de Bertrand Russell, quiero antes hablarles un poquito de otro filósofo eh, llamado Gottlob Frege, que es ujú, Gottlob Frege, es el cuate que ustedes ven aquí en pantalla. Ujú. ujú, Este fue un matemático y físico alemán que estudió ocasionalmente algunas clases de filosofía y fue profesor en la Universidad de Jena durante casi toda su vida. Ujú. ujú, ¿Dónde es Jena? ¿Es Eh, Alemania en o ay, Alemania, ajá, sí, ujú. ujú, ujú, él era matemático de profesión como tal, o sea, y era un cuate muy, muy inteligente. Este, Aunque curiosamente casi solo en matemáticas, o sea, porque hay anécdotas que dicen que lo único que le interesaba en la vida eran las matemáticas, o sea, que era lo único que despertaba su curiosidad auténtica y y su pasión auténtica. Cuando tenía 26 años, publica un libro llamado Conceptografía, que es un intento por, por hacer un lenguaje simbólico del lenguaje natural. Ahorita les voy a explicar en qué consisten todas estas cosas. Pero fue un libro que fracasó rotundamente. Tenía unas fórmulas simbólicas muy complicadas y muy abigarradas y a la gente no le gustó y pues fracasó su libro dentro de la academia. Unos Ujú. 10 años después publica otro libro que se llama Las leyes fundamentales de la aritmética, que también fracasó. El ujú. pobrecito no, como que no tenía muy buena suerte en en el plano editorial, ¿no? Ujú. Y Debe casi de haber sido muy años. difícil de entenderlo, ¿no? Ajá, es que eran libros muy, muy técnicos, ¿no? O sea, bueno, para empezar, eran libros que no podía leer cualquier persona, eran solamente dirigidos a académicos, a matemáticos y filósofos, ¿no? E incluso para los matemáticos y filósofos les parecían libros, excesivamente técnicos y difíciles, ¿no? Ujú, ujú, Y después de otros casi 10 años vuelve a publicar otro libro llamado Las leyes básicas de la aritmética que él pensaba publicar en tres volúmenes, nada más que su editor le dijo, oye, pero es que fíjate que tus libros anteriores nomás no fueron muy bien recibidos, ¿no? ujú, Te voy a publicar el primer volumen y si tiene éxito, te publico el segundo, ¿no? Si tiene éxito, publicamos el tercero. ujú, Pues total que publicaron el primero, este, llegaron a publicar también el segundo, ¿no? Pero resulta que estos libros los leyó Bertrand Russell, el filósofo que vamos a ver en un momento. Ujú. Encontró un problema lógico, una paradoja, ujú, que también la vamos a ver ahorita, y le envió una carta a Frege diciéndole, oye, mira, fíjate que encontré este problema en en tus tratados de lógica y de matemáticas. ujú, Y Frege recibe la carta, la lee, entiende el problema que le plantea Russell y pasa casi 25 años de su vida académica intentando resolver ese problema sin lograrlo. Entonces nunca publica el tercer tomo de su obra y prácticamente pues como que se deprime y abandona sus proyectos de matemáticas porque no logra resolver el problema que le planteó Russell. Y ya pues se jubila a los 70 años sin haber publicado casi nada, no, casi nada más, además de sus textos originales, y pues muere después
de 7 años, ¿no? Ujú. Frege era un tipo, dicen que era raro, eh, porque como les digo, o sea, solamente le apasionaban los números, pero él creía que los números eran cosas, así como sillas, como mesas, o sea, él creía firmemente que los números eran así cosas, ¿no? Em, Aunque curiosamente también como persona parece ser que dejaba mucho que desear, o sea, en sus diarios que se han encontrado, se dice que era racista, antisemita y que incluso llegó a apoyar el gobierno de Hitler cuando empezaba a, a forjarse, ¿no? O sea, él murió antes de que Hitler subiera al poder y todo eso, pero parece ser que él estaba a favor de los gobiernos totalitarios, ¿no? Así Ujú. que, bueno, pues era un personaje eh, extraño, controvertido, ¿no? O sea, como matemático brillante, pero como pensador en otros ámbitos, pues no tanto, ¿verdad? Ujú. Ujú. En fin, eh, ahora sí vamos a entrar un poquito en estos rollos. Lo que quería hacer Frege era hacer un lenguaje ideal, ¿no? Él quería transformar eh, el lenguaje de la vida cotidiana en un lenguaje formal. Nosotros hablamos lenguajes naturales, o sea, Ujú. eso es lo que hablamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros decimos 2 más 2 son 4 y esto se puede representar en lenguaje formal así, ¿no? Con estos símbolos. Ujú. O decimos la mezcla de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno da como resultado agua. Y en lenguaje formal escribimos ahí nuestra fórmula química, ¿no? O incluso en la música existen lenguajes formales, que es el de las partituras. Ujú. Ujú. Los lenguajes formales tienen la característica de que pues son universales, ¿no? Y Ujú. y no tienen ambigüedades. O sea, cuando tú escribes 2 más 2 es 4, pues aquí no hay ninguna ambigüedad. O sea, no hay juegos de palabras, no hay nada de ese tipo de cosas. ¿Va? Entonces, bueno, queda clara esta distinción entre el lenguaje natural y lenguaje formal. Sí. ¿Hasta Ujú. aquí? Ujú. Ujú. Pues este cuate Frege quería reducir todo el lenguaje y todas las matemáticas a la lógica. Y él inventó su propio lenguaje formal, que de hecho podemos ver aquí. Aquí se los presento nada más como una curiosidad, ¿no? O sea, no lo vamos a ver aquí ni nada, solo como una curiosidad, y que de hecho se lee en horizontal y se lee de abajo hacia arriba. O sea, a diferencia, por ejemplo, de las fórmulas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo escribo 2 más 2 igual a 4, pues se lee así como leemos en la vida cotidiana, ¿no? Ujú. O sea, de izquierda a derecha. Ujú. Pero el lenguaje que inventó Frege se leía de arriba a abajo y, está compuesto por puras rayitas y algunas cuantas letras y símbolos ahí medio raros. Y a ningún matemático le gustó ese lenguaje. O sea, fue por eso que sus libros no triunfaron. O sea, porque imagínense páginas y páginas llenas de estas cosas, pues uno termina un poco mareado. Ujú. 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 En fin, y su teoría estaba inspirada en algo conocido como teoría de conjuntos. No sé si alguna vez han escuchado esto de teoría de conjuntos. Sí. Es la que conocemos. Sí. La que daban en la prepa, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Sí. O sea que tenías tu materia de cálculo y cosas así. Y Ujú. había un tema que era teoría de conjuntos. Ah, Ujú. Este, pues esa, o sea, es esa.
¿no? La idea básica de la teoría de conjuntos es que pues, un conjunto es un montón de cosas, ¿no? Ujú, Y tú puedes definir conceptos matemáticos con conjuntos. Por ujú, ejemplo, el número cero, el número cero es el ujú, conjunto vacío, o sea, el que no tiene nada, ¿no? ujú, El número uno es el conjunto que tiene un elemento. El número 2 es el conjunto que tiene dos elementos. El 3 es el que tiene tres elementos y así. ujú, Y las operaciones de las matemáticas también se pueden hacer así, ¿no? O sea, si yo tengo dos, un conjunto de dos elementos ujú, y otro Todo conjunto de dos elementos, cuatro. me da ujú, como resultado un conjunto de cuatro elementos. Ujú. 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 ujú, ujú, O sea, aquí, este es el razonamiento básico que seguían estas teorías, aunque todo lo hacen con símbolos, ujú, no con ujú, dibujitos, ¿verdad? Aunque con dibujitos está más bonito. ujú, Entonces, este modelo se quiso aplicar a la filosofía del lenguaje. Ujú. Yo tengo aquí una oración que digo, el perro es café. Ujú. ujú, Y la palabra perro o el perro hace referencia, pues, a esto, ¿no? ujú, A este perrito. Ujú. ujú, Y en cambio, café, cuando digo es café, hace referencia al conjunto de todos los objetos que son de color café. O sea, ujú, ese es el conjunto de los objetos cafés. ¿Mm? Entonces, según estas teorías, cuando yo digo el perro es café, lo que hago es em, corroborar si el objeto está dentro del conjunto de los objetos cafés. Entonces, por ejemplo, en este caso, el perrito está dentro del conjunto de los objetos cafés. Sí. ujú, Ujú, sí, aquí podemos ver que sí está, ¿no? ujú, ujú, El perro está dentro de ese conjunto y por tanto la oración es verdadera. ujú, ¿Sí? ¿Vamos bien? ujú. Sí. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo el perro es azul? No está en el conjunto, quiere decir que no es azul, ¿no? Ujú, Ujú. O sea, la palabra perro hace referencia a este individuo, ¿no? Ujú. ujú, La palabra azul hace referencia al conjunto de todas las cosas azules. Y ujú, como no está dentro de este conjunto, entonces la oración es falsa. Eso. ujú, Ujú. Ujú. ujú, Hasta aquí está bien, parece fácil. O sea, ujú, está todo tranquilo, ¿no? ujú. Ajá. ¿Y qué pasa con la siguiente oración? El actual rey de Francia es calvo. En primer lugar, tenemos la expresión el actual rey de Francia. ¿Mm? ¿A qué hace referencia? O sea, al rey, o sea, a la persona. Ujú. Pero Francia tiene un rey actualmente. No. No. ¿No? No. No, Ujú, entonces está raro, ¿no? O sea, como que no tenemos un objeto al que hace referencia. ¿Mm? Ujú. ujú, ujú, La palabra calvo, ese sí hace referencia a todos los seres calvos Ujú. en el mundo, al conjunto de todos los calvos, ¿no? ujú. Y la pregunta aquí es, ¿el actual rey de Francia está adentro o está afuera Está del afuera porque no conjunto? hay rey de Francia. Bueno, no se sabe. O No, está sea, afuera. Afuera porque no hay. teníamos, ¿Eh? Es que está fuera, como presidente, pero no como calvo. ojo, tenemos que si en nuestra oración el perrito es azul, el perro es azul, No. el perro está afuera, ¿no?
Entonces la oración es falsa. Ujú. Pero en el caso de el actual rey de Francia, no está ni adentro ni afuera, porque no hay rey de Francia. Entonces es falso. Ujú. Pero para que sea falso, tiene que estar afuera. Es lo que nos decía la teoría anteriormente. Ajá. Ujú. O sea, si el elemento está dentro, es verdadero, y si está afuera, es falso. Ujú. Si no Pero existe. el actual rey de Francia no está ni adentro ni afuera. Ajá. Ujú. Entonces uno dice, entonces la oración es verdadera o es falsa. ¿Y qué les dice su intuición? Así sin teoría. Su intuición, ¿qué les dice? Que no existe, que es Que falso. no, que Es es Ajá, falso. falso. como que nuestra intuición nos dice que la oración, el actual rey de Francia es calvo, es falsa, ¿no? Ujú. Ujú. Pero esta teoría nos decía que las oraciones falsas son las que tienen al individuo afuera del conjunto. Ujú. Entonces, como que esta oración no puede explicar, digo, esta oración, esta teoría no puede explicarnos las oraciones con seres imaginarios. Ujú. Mm. Ujú. La teoría Ujú. no se aplica a eso, no se aplica a los Ajá, seres imaginarios. Ujú. Si dijera así es. que están fuera del conjunto o no existen, es falsa, pero no Ujú, tiene la palabra que es, no, de que no existe, sino que nada más refiere a los que están adentro y afuera, ¿no, Gons? Así. ujú, así es, sí. Entonces, lo que planteaba Frege y algunos otros filósofos es que para que la oración pueda ser verdadera o falsa y no quedar así como al aire, entonces hay que postular la existencia de seres imaginarios. Ujú, Ujú. O sea, hay que postular una especie de mundo que sea el mundo de los seres imaginarios. ujú, Y entonces ya con eso, pues ya nuestra oración tiene un referente, que es el rey de Francia, aunque imaginario, ¿no? Ujú. Y ya con eso podríamos evaluar si la oración es verdadera o es falsa. Ujú. Ujú. Pero esto trae un problema que a Russell no le va a gustar nada, y es justo este mundo de los seres imaginarios. Ujú. Russell como que dice, ah, esto del mundo de los seres imaginarios está muy raro. Se parece mucho a Platón del siglo IV antes de Cristo. ujú, O sea, como que para Russell era como que estamos regresando a esas cosas tan extrañas de el mundo de las ideas y así, ¿no? Ujú. Este, y entonces no le va a gustar este tipo de cosas, ujú. Ujú. ¿va? Sí. Este es un problema que va a plantear Russell, con respecto a las teorías precedentes a la de él. Ujú. Y hay otro problema todavía más fuerte, que se conoce como la paradoja del barbero de Sevilla. Ujú. Esta paradoja dice que un barbero o el barbero tiene que afeitar solo a los hombres que no se afeiten a sí mismos. Ujú. Ujú. O sea, está el conjunto de los que no se afeitan a sí mismos y está el conjunto de los que sí se afeitan a sí mismos. Ujú. Y Ujú. el barbero solo tiene que afeitar a estos. Ujú. Ujú. La Ujú. pregunta es, ¿el barbero debe afeitarse a sí mismo? Debe Les doy afeitar. un minuto para que lo piensen. Ujú. El barbero tiene que afeitarse. Yo creo que sí. Él no se afeita a sí mismo, pero entonces que no se afeitan a sí mismos, Vamos a ver, ¿qué pasa si el barbero no se afeita a sí mismo? entonces no entra en el conjunto, ¿no? Ajá. La regla dice que él solo tiene que afeitar A a los los que no se hombres afeitan a sí se afeitan mismos. a sí mismos. Entonces, si él no se afeita a sí mismo, entonces
tiene que afeitarse, porque él afeita a todos los que no se afeitan así mismos. Pero Ajá, al afeitarte a sí mismo ya entra el grupo de los que sí se afeitan a sí mismos, ¿no? ajá, pero Entra el exactamente, otro conjunto. Ajá. ajá. O sea, si el barbero está en este conjunto, entonces debe saltar a este conjunto. Ujú. Pero si está en este, debe Debes. saltar a este, Ujú. Ujú, ujú, Sí, ¿no? sí. ujú, O sea que la oración esta oración es Ujú. ujú, verdadera y falsa al mismo tiempo. Mismo tiempo, sí. Exacto. Ujú. Porque está afuera y adentro Ujú. del conjunto, ¿no? Ujú. Esta es la paradoja que le envió Russell a, a Frege. Ujú. O sea, se la envió no en términos de un barbero y así, ¿no? Sino que se la envió en términos formales, lógicos, así, muy abstractos. Ujú. Pero es la idea básica, ¿no? ujú, O sea, es la idea básica que le escribió Russell a Frege ujú, y con la cual, pues deprimió al pobre Frege por el resto de su vida, porque ya Está no pude complicado, seguir. estos ujú. razonamientos, está complicado. Ajá, sí, sí, sí. Ujú. Sí, es bastante abstracto y bastante complicado. Ujú. En fin, pues ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema planteado. Y ahora sí vamos a entrar con el buen Russell. Russell es quizá uno de los filósofos más importantes del siglo pasado en Inglaterra y fue como el equivalente a Sartre, ¿no? En Francia, en el sentido de que era como la estrella del rock filosófico, ¿no? O sea, como que estaba en todos lados opinando en la televisión, en el radio y cosas así, ¿no? Pero bueno, Russell nace en el 1872 en Gales, Vive en en, 90. en Reino Unido. Ujú. Y es hijo de condes, o sea, de gente económicamente muy bien establecida. Solamente que cuando él tenía como un año, su mamá muere y también muere su hermana. Ujú. Ujú. Entonces se quedan él, su hermano eh, y su papá. Pero su papá también muere 2 años después debido a una Oh, depresión por la ya. pérdida de su esposa y de su hija. Y los hermanos Russell quedan a cargo de la abuela. Y la abuela era una mujer religiosamente muy, muy estricta, súper, súper estricta. Ujú. Ujú. Que Russell va a decir que como que le agradece ciertas cosas, pero le echa en cara otras, ¿no? Porque le agradece su formación ética, porque la abuela lo enseñó, digámoslo así, a tener una ética muy clara, Ujú. pero fue extremadamente estricta con él, ¿no? De hecho, Russell nunca fue a la escuela, sino que tuvo tutores privados durante toda su vida, y cuando tuvo que hacer su servicio militar, de hecho sufrió mucho. Dice que como él había estado acostumbrado a la vida, digámoslo, muy intelectual, de su familia, cuando llegó al servicio militar y se topó con la gente de veras, o sea, con los con los muchachos de veras, pues sufrió mucho. O sea, el pobre, o sea, era un tipo muy sensible, ¿no? Ujú. Afortunadamente dice que él a los 18 años, pues entró a estudiar al Trinity College de Cambridge, Ujú. y ahí como que encontró su lugar, este, intelectualmente, ¿no? Y pues por fin tuvo amistades reales. Dice Russell que él en su infancia realmente nunca tuvo amigos y que no tuvo una infancia feliz o no tuvo lo que se podría considerar una infancia feliz, ¿no? Pero bueno, ya en la universidad él entró a estudiar matemáticas durante 3 años y al cuarto se cambió a filosofía.
Específicamente, él trabajó mucho sobre filosofía de las matemáticas durante su juventud, o sea, intentando fundamentar filosóficamente las matemáticas, ¿no? Em, Cuando él tenía unos veintitantos años, conoció a su primera esposa, Alice Pearsall, eh, con la que vivió casi unos 15 años, ¿no? Y digo su primera esposa porque en total tuvo cuatro Mm. esposas, bastante sociable el Russell, ¿no? No, bueno, oye, si Eh, se le había muerto la mamá y la hermana, mejor dijo, mejor de a muchas. pues sí, pues sí, ¿verdad? Él cuenta en su autobiografía que eh, esta chica con la que se casó era años mayor que él y su familia de hecho se opuso al matrimonio porque era una chica como intelectualmente muy activa y luchaba por los derechos de las mujeres y cosas así. Entonces como que a la abuela no le gustaba mucho, aunque la abuela sí le recomendó a Russell que no tuvieran hijos, porque parece ser que la familia Russell tenía un antecedente de enfermedades mentales. O sea que uno de sus tíos era esquizofrénico y de otra tía no me acuerdo qué cosa tenía. Entonces, pues la abuela le dijo, no vayas a tener hijos porque pues pueden salir como tus tíos, ¿no? Y total, pues no tuvo hijos con Alice Pearsall, que luego sí iba a tener hijos con otra de sus esposas, ¿no? Pero ya llegaremos a eso. Entonces, bueno, durante este tiempo asiste a un Congreso Internacional de Matemáticas en Francia, conoce a varios matemáticos, se entera de todo lo que están haciendo sujetos como Frege y otros cuates, ¿no? Y le gusta mucho lo que se está haciendo con la simbología y todo. Trabaja durante muchos años para publicar un librote, bueno, tres librotes llamados Principia Mathematica, em, que sí son como tres libros de 800 páginas con puros cálculos matemáticos, Hombre, donde Russell intenta dem- este, ¿cómo se dice? Fundamentar las matemáticas, ¿no? Incluso tiene una demostración de 2 más 2 es 4. Y son páginas y páginas de símbolos matemáticos súper abstractos, ¿no? De hecho, ningún editor quería publicar la obra, porque pues decían, esto no lo va a leer nadie, o sea, no se va a vender este libro, ¿no? Y entonces Bernard Russell, junto con uno de sus profesores, llamado Whitehead, pusieron de su propio dinero para ayudar a que se publicara el libro. Ujú. Y sí se Pero vendió. bueno, ¿cómo? Sí se vendió, o como los de Hegel, ¿cómo se llama el otro cuate? Frege, ajá. Hegel. Se vendió un poquito más porque Russell sí tenía vida social, o sea, sí era un cuate muy activo socialmente. Ajá. Entonces, él como que sí se dedicaba mucho a dar conferencias, a exponer su filosofía y cosas así, ¿no? Frege era un tipo muy introvertido y como que no se metía, como que no le daba difusión a su propia obra. De hecho, conocemos a Frege Ujú, porque Russell lo salvó del olvido. ujú, O sea, Russell leyó a Frege y dijo, ay, este cuate trae cosas muy interesantes. ujú, Y pues como que lo citó y lo estudió y así, ujú. pero pues si no hubiera sido por Russell, muy probablemente hubiera quedado ahí en la oscuridad el Ujú, pobre Frege. Ujú. ujú, ujú, En fin, pues a la vez que hacía sus cosas de filosofía matemática, Eh, Russell también tenía una fuerte inclinación a hacer activismo político ujú, y se, se, o- em, se manifestó en contra de la intervención militar de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial
También se manifestó en contra de el poder que tenía Inglaterra en la India y en algunas colonias de África, ¿no? O sea, se manifestó en contra del colonialismo inglés. Y eso hace que lo despidieran de Cambridge en 1916, ¿no? Y 2 años después, después de una manifestación, lo encarcelan. Específicamente lo encarcelan porque había circulado un folleto donde pues se hablaba mal del gobierno, en contra de la intervención militar y eso. Y este folleto, Russell dice que él lo escribió. En realidad no lo escribió él, ¿no? Pero Russell, para defender a la persona que lo había escrito, que no sabemos quién es, él dijo que él lo había escrito. Y entonces le dijeron, pues tienes una de dos, o te retractas y pagas una multa o 6 meses de cárcel. Y Russell dijo, no me voy a retractar. Y lo metieron en la cárcel, este, durante casi medio año. Afortunadamente tenía contactos y amigos y le permitieron tener, como que su espacio de estudio en la cárcel. O sea, le permitieron meter libros y cosas así, ¿no? Pero pues eso no quita que estuvo en la cárcel durante un tiempo. Ujú. Y no va a ser la primera vez. O sea, de hecho, lo vuelven a encarcelar en otra ocasión, pero más adelante en su vida. Tuvo una larga vida. Si se dan cuenta, vivió casi 100 años. O sea, del 1872 al 1970. Ya 98 años. vivió, Ujú. vivió 98 años. O sea, tuvo tiempo de hacer muchas cosas. Y era un cuate súper, súper activo. Ujú. Em, Bueno, entonces en este momento estamos como en los años, como Rosal tenía como 40 y tantos años. Ujú. Y es en este momento en el que él desarrolla su propia teoría del lenguaje. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver en qué consiste la teoría de Russell. Él utiliza sus propios símbolos y él nos dice, una letra mayúscula va a significar una propiedad cualquiera, una característica cualquiera. Ahorita van a entender todo esto. Una X minúscula es un individuo cualquiera y este simbolito como un triangulito va a significar I, o sea, una conjunción. Ujú. 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 Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a decir que la letra P va a significar ser perro y la letra C va a significar ser café. ¿Mm? Entonces, la oración el perro es café se va a simbolizar así. Hay un X, o sea, un individuo, no sabemos cuál, ujú, Ujú. que es P, o sea, es perro, Ujú. y es café, ¿no? O sea, la C es ser café. Ujú. Hasta Ujú. aquí vamos más o menos bien. Ujú. Es el perro, es el café. Ujú. Entonces, lo que hace Russell es, en lugar de poner la palabra perro y la palabra café, es sustituirlo por símbolos. En este caso, una P y una C. Ujú. 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 Y lo que ahora toca hacer es, bueno, preguntarse esta X, que es un individuo cualquiera, vamos a Ujú. elegir nuestro individuo, ujú, y en este caso vamos a elegir este perrito. Ujú. Entonces, en lugar de las X, ponemos al perrito. Ujú. Ujú. O sea, hay uno de estos que es un perro, y uno puede preguntarse, ¿en efecto es un perro? Y dice, pues sí, es un Ujú. perro y es café. Y en efecto es café. Ujú. O sea, la fórmula queda rellenada, por decirlo Ujú. así, con estos, con perritos, o con este individuo que es el perro. Ujú. 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 Y por eso la oración es verdadera. Ujú.
¿Ok? Ujú. ¿Sí? Hasta aquí, igual que en la teoría anterior, pues tenemos nuestra oración que es verdadera. Ujú. Ujú. Ahora vamos a ver qué pasa con la otra oración. Tenemos el ser perro, aquí no P, y A es ser azul. Ujú. Ujú. Entonces hay un X, hay un individuo Ujú. que es perro y Ujú. que es azul. Ujú. 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 Y le ponemos perritos en lugar de las X. Ujú. ¿Mm? Ujú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este sí cuadra, ¿no? O sea, el perrito sí entra dentro del ser perro, Ujú. pero aquí no cuadra, Ujú. aquí no entra. Ujú. O sea, la fórmula no está rellena, no está completamente rellena Ujú. y por tanto la oración es falsa. Ujú. Ujú. Pero ¿por qué dices que no está rellena, Gonz? O sea, No está rellena porque el perrito este que tenemos aquí, en ujú. lugar de la X, Ujú. no cabe o no entra, no lo podemos poner Ujú. aquí Ujú. porque A significa es azul, ¿no? Ah, ok. Ser Ah, azul. ok. Ujú. Entonces, este perrito no podemos ponerlo en lugar de esta X, Porque Ujú. no pertenece al conjunto azul, ¿verdad? porque no es exactamente, porque no es Ujú. azul. Ujú. Ujú. Y entonces, como la fórmula nos queda vacía en un cacho, Ah, Ujú. es falsa. ah, ok. Ujú. Ujú. La oración es falsa. Ok. Ujú. 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 O sea, cuando la fórmula está llena, es Ujú. verdadera, y cuando a la fórmula le quedan espacios vacíos, Ujú. es falsa. Ujú. Y con esto ya podemos empezar a comprender qué es lo que pasa con ser el actual rey de Francia. ¿Mm? Tenemos que R es ser el actual rey de Francia Ujú. y C es tener cabello. Ujú. ¿Mm? Entonces nuestra fórmula es, hay un individuo, un X, Ujú. ¿mm? que es el actual rey de Francia Ujú. y que no tiene cabello. Ujú. Este símbolo de aquí significa no. Ujú. Ah, Ujú. Ujú. ¿Ok? entonces, que no es, no tiene cabello. Ok, perfecto. Ajá, que no tiene cabello. O sea, hay un X que es rey de Francia y no tiene cabello. Ujú. Ujú. Y ahora les pregunto, ¿hay algún individuo que pueda entrar en esta fórmula? No, No. no, porque ese Ujú. actual rey de Francia no existe, ¿no? No, no hay. Exactamente. Ujú, Ujú. porque no hay rey de Francia. O sea, no hay ningún individuo que entre dentro de la fórmula Ujú. y por tanto la oración es falsa. Ujú. 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 O sea, Sí. eso como que sí recuperó nuestra intuición. Ujú. 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 Yo creo que muchas Y, cosas de los razonamientos perdón. son así, ¿no, Gons? O sea, digo, en discursos políticos, en muchas cosas, si tienen, la oración tiene elementos falsos, no pueden ser, no puede estar, ¿no? El discurso puede ser verdadero, ¿no? Si hay Ujú. pedazos falsos, ¿no? Yo creo, ¿no? Ajá, sí, de hecho, Russell dice que esta formalización, o sea, lo que les presenté es como una cosita muy chiquitita, ¿no? Pero se puede ampliar Ujú. muchísimo. Y todo esto se puede aplicar a argumentos completos, Ujú. Ujú. ¿no? Si tienen pedazos falsos, es que no puede ser falso el argumento, ¿no? Ujú, Ujú. No, no así puede ser es. cierto, ¿no? No puede ser Perdón, cierto. ahora. Ah, Ajá, que no sí, puede ser cierto, sí. exacto. Lo que concluye Russell con todo este rollo es, Ujú. en primer lugar, que el lenguaje ordinario, o sea, el lenguaje natural, el de todos los días, Ujú. nos engaña, es engañoso. Ujú. 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 Sí. Ujú. Porque nos hace creer que podemos referirnos a cualquier tipo de objetos.
Ujú, Entre esos objetos, ujú, objetos imaginarios, ¿no? Lo que demuestra Russell es que las oraciones sobre objetos imaginarios en ujú, realidad son fórmulas lógicas vacías. Ah, ok, sí. ujú, ujú, O sea, ese es todo su punto, ¿no? Las oraciones que son verdaderas son fórmulas lógicas llenas. Ujú. O sea, donde sí hay Ujú, individuos que entran en esas fórmulas. Y que sustenten la fórmula, digamos. Ujú. Y ujú, las oraciones con objetos imaginarios son fórmulas lógicas vacías. O ujú, sea que no hay objetos que cumplan o que puedan entrar en esas fórmulas lógicas. mm, ujú, Ujú. sí, está bien. Esa es- Toda esta es la conclusión a la que llega Russell. Y y él, bueno, él era ateo. Entonces, por ejemplo, dice que una fórmula lógica en donde aparezca el término Dios es una fórmula vacía, ¿no? Mm, ujú, Para ujú, Russell. para O él. sea, y por eso para él, pues es cualquier enunciado de la religión o cosas así, son enunciados falsos, Ujú, 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 porque si formalizáramos oraciones de la religión, según Russell, quedarían vacías. ujú, ujú. 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 Digo, es muy discutible, ¿no? Pero pues ahí está, ahí está el asunto. Oye, Entonces, Gonzi, bueno. pues yo Ujú, creo que ahora en la actualidad, tendría él mucha razón, mucha certeza, pero pues estoy pensando en cómo de alguna forma ahora, pues con lo nuevo que es esta cosa de la fantasía que se está incrementando cada vez más, ujú. ¿cómo se llama ah, De la se me- inteligencia artificial. inteligencia Ujú, artificial? ujú, O sea, la verdad es que son fórmulas lógicas vacías, ¿no? ujú. Sí, 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 o sea, para Russell todo el mundo de la virtualidad, Es Ujú, vacío. es, Vacío. ajá, si lo formalizamos lógicamente, da como resultado fórmulas lógicas vacías, ¿no? ujú, Pero pues no le tocó a él ese tipo de cosas. Entonces, su sistema se queda un poquito corto, ¿no? Ujú, ujú, Ante esos fenómenos del lenguaje. ujú, Em, Lo que sí es cierto es que toda su formalización, todas sus ujú. fórmulas, ujú, ayudaron un montón a la construcción de computadoras. ujú, O sea, porque las computadoras solo entienden lenguaje Rariamente, ¿no? lógico. Ujú, Claro. Ajá, las computadoras ujú, solo entienden lenguaje lógico y y cuando nosotros le hablamos, bueno, le escribimos a una computadora en lenguaje natural, lo que ujú, hace la computadora es convertir eso al lenguaje lógico para ujú, poder procesarlo. ujú. ujú. ¿Y qué pasa cuando Ujú. hay un argumento no lógico? Pues no puede procesarlo, ¿no, Gons? ¿O Sí, qué? las computadoras te dicen ahí error o lo que sea, ¿no? Ahí depende de, de los programas, ¿no? Ujú, Pero sí es muy interesante cómo todo esto que hizo Russell y Frege ayudó un montón a la creación de computadoras. Em, Ahorita no hay, hasta donde yo sé, ningún filósofo que sostenga que, que la teoría de Russell es correcta o que la teoría de Frege es correcta, ¿no? ujú, O sea, no hay nadie que la apoye así como tal, ¿no? Ujú, Pero sus teorías ayudaron mucho a entender y generar el lenguaje de las computadoras, el lenguaje computacional. ujú. Yo creo que su valor, Gons, está en que, no sé, a ver, digo, dime si es cierto, que es la primera vez que los filósofos se meten con la parte del lenguaje, ¿no? Con esa lógica del pensamiento que tiene que ver con el lenguaje, ¿o Y no? con ¿O la no sé? matemática, ¿no? Sí. Ujú, Ujú. Así es, exactamente. Su valor, este,
Sí, pues ya sí, tú lo dijiste muy bien. Está en intentar entender el lenguaje de Ujú, manera lógica, ¿no? Y pues sí, son de los primeros filósofos del lenguaje. ¿No? Ujú. Después ya vendrán otros filósofos que van a decir, pues fíjate que el lenguaje no es lógico, mano. El lenguaje, así como lo usamos en la vida cotidiana, está ujú. muy lejos de ser lógico. Fonsi, ¿Mm? Fonsi, te me fuiste. ¿Podrías Ah, volver, por favor, un poco? Es que sí. te me eh, fuiste. ¿Me escuchan bien los demás? Yo Ya, sí. 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 Ah, Sí. Ah, Ujú. bueno. Eh, lo que pasó después de Russell es que muchos filósofos se empezaron a dar cuenta que estas fórmulas lógicas no se pueden aplicar a todo el lenguaje. O sea que los lenguajes no son sistemas lógicos. Y de hecho los lenguajes no funcionan lógicamente. Ujú. Por ejemplo, si yo digo, de vez en cuando me como una pizza, ¿no? Si nosotros quisiéramos analizar parte por parte esa oración, es más, la voy a escribir aquí en una parte en blanco. De vez en cuando me como una pizza. ujú, Ujú. Si nosotros quisiéramos hacer el análisis como parte por parte, ¿no? Nos topamos con una cosa rarísima. Ujú. La expresión de vez en cuando ustedes la entienden, ujú, Ujú. ¿no? O sea, es Ujú. una oración, es una expresión del español muy común. Ujú. Pero si yo la divido en partes, ujú. ya no tiene sentido. O sea, Sí, así ¿qué es es. de vez Ujú. así solito? Ujú. Nada, Nada. Ujú. ¿No? Y cuando, o sea, y por ejemplo, ¿qué es en cuando? Tampoco. Así tampoco. solito. Ujú. Ujú. Son todos los modismos del lenguaje, ¿no? Los modismos del lenguaje se salen de esta lógica, ¿no? Claro. Así es, ajá. Y hay muchísimos de esos. Claro. Sí. Ujú, Ujú. El Ujú. lenguaje está plagado de estas cosas. ujú. Ujú. Sí, que Ujú. Ujú. no entran en la clasificación lógica como Russell diría, ¿no? Así. Claro. Ujú. Y muchos folclorismos también, ¿no? El ahorititita de los mexicanos. Ahorititita vengo. Ándale. Ajá, Ujú, por ejemplo. Ajá. Ujú. Por ejemplo, ¿no? Que la expresión ahorita para los mexicanos puede significar en un minuto, en 5, en 3 horas o Claro. en 10 10 años, Ujú. días, ¿no? en 10 días, Sí, O es nunca, o o nunca. también, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, y eso depende mucho del contexto. El Ujú, contexto es el que nos dice de qué se está hablando. Y el contexto no se puede formalizar lógicamente. ujú, Ujú. 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 Y también, por ejemplo, el tiempo. También sí, o sea, el hecho de que el lenguaje sea temporal también es otro problema, ¿no? Ujú, Así Ujú. es. Ujú. De hecho, tiene mil problemas. O sea, hay mil cosas que no se pueden formalizar en el lenguaje, Ujú. ¿no? Ujú. Pero aún así, la formalización fue importante en su época como un proyecto, ¿no? De intentar hacer un lenguaje totalmente sin ambigüedades y pues tuvo sus virtudes y sus aplicaciones en la computación, ¿no? Ujú. Y Oye, ya Gonz, posteriormente, perdón, sí, dime. tema que todavía muchos filósofos estudian o ya no, o sea, ¿se salió del tema de la filosofía o todavía hay filósofos que siguen estudiando sobre esto? Sí, o sea, todavía hay muchos filósofos que estudian esto, ya no de la misma manera que Russell.
eso Ujú, sí, ¿no? O sea, ya no hay nadie que diga, ay, voy a formalizar todo el lenguaje, ujú, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que los proyectos que intentan formalizar los lenguajes, pues siempre se quedan cortos, ujú, ¿no? O sea que los lenguajes naturales, los lenguajes de la vida cotidiana, siempre son muchísimo más ricos que los lenguajes artificiales de la lógica y de las matemáticas. ¿M? ujú, O sea que, como les digo, los lenguajes de la lógica y las matemáticas tienen su utilidad y son muy importantes y todo eso, ¿no? Pero no pueden explicar el uso del lenguaje en la vida real. El uso del lenguaje ordinario no se puede explicar mediante estos artilugios de la lógica. ujú. ¿Mm? Y sí, o sea, todavía hay gente que los estudia y y son como temas muy en boga, muy de moda actualmente todavía. Ujú. Yo aquí les quería presentar más o menos de qué iba como el planteamiento original, ¿no? O sea, como que curiosamente los estudios en filosofía sobre el lenguaje eh, partieron de la lógica, ¿no? O sea, fue una curiosidad histórica, ¿no? O sea, no partieron del intento por comunicarnos, no partieron del intento por entender las relaciones humanas, no, eso vino mucho después. Los estudios del lenguaje en filosofía partieron de los estudios de lógica. Ujú. Oye, no, y sí se asocian a la lógica, a los silogismos, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí Ujú. también tienen su raíz en eso, ¿no? El Sí, totalmente. positivo, negativo, ¿no? Y da positivo y así, ¿no? Ujú. Ujú. Ay, eso no, Totalmente. nos sabían de enseñar, yo no sé de eso. Ah, ¿no? De los silogismos son. Ajá. Yo sí me lo En la sé. prepa, ¿no? Hasta la fecha me lo sé. Bárbara Celarenda, Ariferio, todos me lo sé. Ay, mira, Tere, Eso es algo enséñanos qué también. bárbara. a mí la lógica me encantó. Pues a mí me la debieron De porque todo, nunca me ¿no, Nora? enseñaron eso, no. Ujú. Eso es padre, ese tema Son es las padre, oraciones positivas, negativas, universales, entonces, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, universales, era todo un rollo, polares. sí. Ujú. Ajá. Un día te contamos, Nora, de eso. Sí, por favor, me encantaría. Y algo muy interesante sobre esto es que durante siglos o casi milenios se pensó que la lógica estaba terminada con Aristóteles. O Ujú, sea que ya lo que había propuesto Aristóteles Ujú, era la lógica ujú, ujú, y que ya no había nada más que hacer. A lo mejor, digo, la gente que estudiaba eso, pues encontraba algunas cosillas extra, algún otro silogismo, alguna forma de explicarlo mejor o cosas así, ¿no? ujú, Pero en general se consideraba que la lógica de Aristóteles ya ujú, estaba terminada. Y fue hasta estos cuates, hasta Frege y Russell, que se ujú, hicieron avances significativos en lógica. O sea, ujú, fueron los que resucitaron la ujú, lógica. ujú, Ujú. Y le dieron un poder tremendo gracias a sus cuestiones de formalización. ujú. O sea, pero está interesante eso, ¿no? O sea, que no se hicieron avances de lógica desde el siglo, ¿qué es? Desde el siglo cuarto antes de Cristo Ujú. ujú, hasta 1800 y pico, hasta mediados de 1800. ujú. Oye, eso que aprendimos Ujú. nosotros de los silogismos y todo, ¿se hizo en el siglo cuarto antes de Cristo? O sea, ¿es Ujú, la lógica que se jalaba desde entonces o ya ujú. después lógica más moderna? ¿No? Así es, sí, con Aristóteles. Digo, los nombres estos que dices, los de Bárbara, Celar, Endari y Ferio y eso, se lo Sí, pusieron los medievales, ¿no? ándale. Ujú, Pero las ideas básicas estaban ya en Aristóteles. Ah, mira, pero bueno, está ujú, Ujú. increíble. ujú, Así es, o sea, sí es algo muy curioso pensar que esa lógica que nos enseñan en la prepa
Es Ujú. lógica del siglo, del siglo cuarto antes de Cristo, ¿no? O sea, ya está muy viejita. Pero se recupera hasta ahora, ¿no? Se recupera hasta ahora. Ajá. Ujú. Así es. O sea, toda esa lógica que nos enseñan, pues es lógica muy viejita. Y pues no, o sea, no, nunca nos enseñan lógica contemporánea, que es la de Russell y este Frege, porque es lógica matemática muy densa. O sea, Ujú, son cuestiones ya muy densas, ¿no? O sea este, que solamente aprende uno si se especializa ujú, en esas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tomé lógica en la licenciatura, aprendí pues la notación, o sea, la simbología de Frege, la simbología de Russell y todos estos cuates, e ujú, incluso yo no me especialicé en esas cosas. O sea, yo le sé porque pues tomé esas clases, pero hay cosas todavía más complejas y ha habido muchos avances ujú, en estas cosas, ujú, que como les digo, mucho de eso se aplica a la computación y que de hecho ha permitido la creación de inteligencias artificiales y estas cosas, ¿no? O sea que sin los filósofos no habría inteligencia artificial, para bien o para mal. Así ujú. que nos pueden echar la culpa a nosotros de Ajá. que existan esas cosas. No, los filósofos pusieron las bases teóricas de eso. Ya luego los ingenieros, pues fueron los que hicieron toda la programación y esas Sí, cosas. los filósofos de la lógica, pero los actuales de la ilógica. Ah, bueno, sí, sí, ya. Sí, otros, ¿no? Ujú. Así es, así es. Pero bueno, actualmente mucho de la filosofía del lenguaje se centra en comprender cómo es que, a pesar de que el lenguaje es ilógico o es irracional en muchos casos, funciona. Porque de hecho funciona, ¿no? El lenguaje funciona en nuestra vida cotidiana y no necesita ser lógico para que funcione. Eso es a lo que se encargan muchos filósofos. Ya, y si quieren, lo veremos en alguna otra clase, con ejemplos ya más bonitos, ya sin tanta formalización y y con cosas un poco más divertidas. O con, ¿sí? Oye, Gonzi, y yo creo que Ujú. además de músico, poeta y loco, pues todos tenemos un poco, así es de que sí que entendemos. Sí, 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 totalmente. Ujú. Y bueno, pues Russell se encargó muchos años de hacer estas reflexiones hasta que amigos escritores suyos, porque él tenía amistad con escritores como por ejemplo un poeta llamado T.S. Eliot o Joseph Conrad, o sea, escritores como famosones en su época, le empezaron a decir, oye Russell, ya déjate de esas cosas, ¿no? Eso que estás haciendo, este, no está sirviendo para nada a la humanidad. Ujú, O sea, eran temas muy abstractos, excesivamente abstractos, ¿no? Y y en un tiempo en el que tenías pues enfrente la Primera Guerra Mundial y luego la subida de Hitler al gobierno y la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pues como que Russell dijo, pues sí, la verdad que este tipo de filosofía sí está muy interesante, pero hace falta también enfocarse en problemas prácticos, ujú. ¿no? Y entonces, pues ya dejó ese tipo de filosofía atrás, o sea, ya no siguió haciendo esa lógica matemática y empezó a meterse en problemas de ética, de educación, de política, ¿no? Ujú. Y les cuento para terminar el día de hoy otro cachito de su vida, ¿no? En 1920, Bertrand Russell viajó a Moscú, ¿no? Ujú, Para ver cómo estaba funcionando el gobierno comunista, ¿no? ujú, En su juventud, Russell era como partidario del gobierno comunista,
pero cuando fue a Moscú se decepcionó mucho, se dio cuenta de la dictadura que había en Rusia y después de su visita, de hecho, escribió un libro en contra de la dictadura rusa, ¿no? Y hasta llegó a afirmar que Occidente debía hacer todo lo posible porque la dictadura comunista no se esparciera, eh, y que hasta deberíamos haber utilizado bombas atómicas contra los comunistas. Luego se arrepintió de eso, o sea, porque dijo, no, sí, sí la regué, ¿no? O sea, tampoco era para tanto. Este, pero bueno, Russell era un cuate que cambiaba mucho de opinión según las circunstancias, pero justificadamente, ¿no? O sea, o sea, como que según los hechos y el conocimiento que él tenía, daba su opinión, ¿no? Ujú, ujú, Y bueno, pues el del año 1921, ujú, ay, eh, se casa con una exalumna suya llamada Dora Black, ¿no? ujú, Con quien tuvo dos hijos, ujú. que de hecho ambos hijos le salieron mal mentalmente, o sea, tuvieron problemas mentales, esquizofrenia. Los Y dos. fue algo como que le pesó mucho a Russell el resto de su vida, ¿no? Ujú, Pero bueno, en su infancia los niños estuvieron bien y con su esposa dirigió una escuela infantil llamada Beacon Hill. Es algo curioso como este proyecto que tuvo con Dora Black. O sea, él en realidad no daba clases en la escuela infantil, él era como el director, ¿no? Eh, pero bueno, de ahí sacó muchas reflexiones de carácter pedagógico que vamos a ver la clase que entra, ¿no? Em, Sin embargo, tuvo ahí problemas y pues cerró después de que se separó de su esposa Dora Black, ¿no? Tuvo un tercer matrimonio con Patricia Spence, que era ex niñera de sus hijos. O sea, la niñera de sus hijos pequeños, pues se casó con ella. ujú, Y durante esta época hace un viaje a Estados Unidos. Para esto, Russell ya no tenía su plaza en la universidad, o sea, ya lo habían expulsado de Cambridge, entonces se dedicaba a escribir libros de divulgación filosófica y científica. Por ejemplo, tiene un libro llamado El ABC de la relatividad, donde explica la teoría de la relatividad de Einstein. Y es un gran libro, o sea, porque Russell tenía mucha claridad mental, o sea, era un gran escritor divulgativo. ujú, Entonces, pues se dedica a vender libros, a dar conferencias y cosas así. Y se va a Estados Unidos, eh, pide una plaza en la Universidad de Nueva York, ujú, pero no se la dan. Y no se la dan porque hubo un escándalo con respecto a su escuela infantil. Lo que pasó ahí es que en el área de lo que actualmente llamaríamos maternal, o sea, en los niñitos de 2 años y así, ujú, Russell los dejaba como que hicieran lo que quisieran en el patio. O sea, los dejaba así, pues que jugaran con lodo y así, ¿no? Y que incluso si los niños querían estar desnudos, también los dejaba estar desnudos, ¿no? ujú, ujú, Obviamente ya después, ya más grandes, pues no, ¿no? Pero el punto era como que dejar al niño en libertad absoluta, ¿no? Y ujú, estas como curiosidades de su escuela empezaron a llegar a oídos de conservadores muy radicales y y en Estados Unidos pues no quisieron así como que Russell diera clases en la universidad, los ujú, cristianos radicales, porque ujú, decían, no, es que Russell
tiene orgías y en su escuela y trata a los niños y no sé qué, y es un pedófilo. O sea, se armó un Ay, qué horror. escándalo así bien, bien horrible, ¿no? Ujú, Hay hasta reconstrucción, hay hasta documentos de lo que decían los abogados contra Russell y así, y pues todo es falso. O sea, literalmente se echan ahí unas cosas, unas cosas horribles de él, Ujú, pero pues todo es falso. Bueno, todo era falso, ¿no? Era nada ujú, más como habladurías. Porque Russell era abiertamente ateo también, ¿no? Entonces, pues eso como que a mucha gente tampoco le gustaba y pues total, no lo dejaron dar clases en Estados Unidos por Ujú, estos escándalos, ujú, y se regresó a Reino Unido, ¿no? ujú, El pobre Russell. Ya, ujú, bueno, y es que también pues tenía tres, o sea, era su tercera esposa, ¿no? Entonces, pues también mucha gente muy conservadora decía, no, es que cómo va a ser que ya haya tenido otras dos esposas y pues ujú, es un libidinoso y no sé qué, o sea, como muchas cosas así que no, ujú, ujú, que pues, ni al caso, ¿no? ujú, Y, y ya, pues sí dio muchas conferencias en Estados Unidos, pero nunca le permitieron dar clase por eso. Ya cuando regresa a Reino Unido, otra vez le permiten dar clase en Cambridge y su situación económica es como que se estabiliza durante algún tiempo, ¿no? ujú, Pero eso es algo que veremos la siguiente clase. La ujú, siguiente clase vamos a continuar con su vida y ujú, con sus ideas pedagógicas, son muy ujú, interesantes, y sus ideas éticas y políticas también. ujú. 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 ¿Alguna duda, algún comentario, alguna impresión No me de... gustó la clase, Ujú. me gusta Bertrand Russell. Era un tipo muy aventurero, como que, como que su vida es muy interesante, la verdad. Este, era, Ujú, de hecho, hay una, mm, cuando comenzó a volverse famosón, ujú, empezó a dar entrevistas y a salir en la BBC, en la radio de la BBC, dando Ujú, opiniones, ¿no? ujú, Y hay un programa interesantísimo donde Russell discute con un cuate llamado Frederick Copleston. Copleston es un historiador de la filosofía que escribió, ya a mi juicio, una de las mejores historias de la filosofía que existen. Y Copleston es un sacerdote católico, bueno, era un sacerdote católico, y discuten sobre la existencia de Dios. Bueno, es un programa interesantísimo. Digo, obviamente está en inglés, o sea, la grabación existe y está en inglés, pero hay traducción en español. Este, También les voy a platicar la próxima clase en qué consistió esa discusión. discusión, ¿no? Que es una discusión muy bonita, Ujú, porque o sea, tanto Copleston como Russell se tratan de manera muy respetuosa, ¿no? Argumentan de manera muy lógica, ujú, pero ambos se respetan mutuamente mucho. Está ujú. muy padre. Bueno, ya les hablaré de eso la próxima clase también, ujú. que es el 2 de diciembre. Fin de ¿Va? diciembre. Ajá, sí. Próximo Va que martes. va. Ajá. Bueno, algún comentario, alguna impresión general. Pues este hombre era un todólogo, Ujú. Sí, sí. Ujú, Ujú. ujú. está muy impresionante. En efecto, es uno de los grandes Es sabios. muy Ujú. famoso él, ¿verdad? Muy famoso. Ujú, Sí, como les digo, era como el Sartre de Inglaterra, ujú, ¿no? O sea, Ujú, como el filósofo rockstar ujú, de, del país. ujú. 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 Pues Pero muy me padre. gusta más Russell. ¿Qué pasa, Narita? Bueno, Me gusta más Russell que Sartre. Ah, sí. mira, pero está bien, Ah, sí, sí, pero no, es muy ajá, interesante. Sí, ¿qué sabes? ¿qué, Ajá. qué es ¿Cómo, mejor? Tishi? ¿Mm? ¿Cómo, mi Tishi? ¿Que te gusta más Russell que Sartre? Sí,
Yo como que Russell no le entendí muy bien, tengo que repasarlo. Es que Russell se Eh, metió a todo, si te fijas también, Tishi, o Ujú. sea, está en la escritura, está en la matemática, está en la Sí, parte de en filosofía, más aspectos, ajá. ajá, está en la parte de la escuela, está de la educación, pues, o sea, como que estaba en todo el hombre este. Ah, sí. y también ganó un premio Nobel, al igual que Ah, Sartre. bueno, Sartre. Sí. por si fuera poco. Así es. Pero bueno, Padre. ya lo veremos en la próxima clase, esas otras ideas. Perfecto. Sí, Pues, el día de hoy, ajá. si quieren, nada más quédense con la idea esta de que Russell tenía un proyecto de hacer un lenguaje lógico, 100% lógico. Ujú. Ujú. Ajá. O sea, por eso es conocido, por intentar hacer un lenguaje ideal, Ujú, lógico, que nos desengañara de ujú, las ilusiones del lenguaje cotidiano. ujú, Ese era su proyecto original, Que nos ujú, desengañara de las de las ilusiones del lenguaje ilusiones. cotidiano. ujú, Y eso lo hace con mucha lógica, con muchos símbolos, ujú, muy cercanos a la matemática y así, ¿no? Pero ujú, su proyecto original era este. ujú. Muy Bueno, padre. Ok, ok. sí. Bueno. Entonces, Gracias, Nancy. pues muchas gracias por estar el día de hoy Ok. y aguantar esta clase Gracias a tan ti, técnica. Gonz, por la clase, muy Y padre. nos vemos, A mí sí nos me vemos la gustó siguiente mucho. semana. Muchas gracias, Gonzi. Gracias, A Gus. ustedes. Nos vemos más Bueno, Gracias, presente. nos hasta vemos en mar. luego. Bye. Gracias. Bye.